Y pues estamos celebrando la Semana Santa, ¿verdad? Estamos celebrando la Semana Santa y es curioso cuánta diferencia hay en cómo celebramos la Semana Santa una vez que hemos venido al Señor y cómo la celebrábamos antes de venir al Señor, ¿verdad? Al menos para mí sí, porque para mí la Semana Santa, cuando no caminaba con el Señor, significaba que iba a ir a San Felipe por 5 días, ¿verdad? Y esa era mi Semana Santa. Pero luego vine al Señor y empecé a ver en realidad lo que la Semana Santa significaba y lo que se había logrado durante la Semana Santa, y tuve una visión completamente diferente. Ahora, el domingo pasado, que es cuando comienza la Semana Santa, recordamos cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén y fue proclamado rey por el pueblo, de acuerdo a lo que las Escrituras dicen, ¿verdad? Porque aun cuando no lo habían reconocido como rey hasta ese entonces, o aun cuando el Señor Jesucristo no había dejado que lo identificaran como el rey hasta ese día, desde ese día para adelante, aunque les gustara o no les gustara, fue reconocido como rey. Fue reconocido como rey, y fue reconocido como rey porque así lo tenía ya dicho el Señor en las Escrituras que iba a suceder. En Zacarías capítulo 9 y el versículo 9 leemos esto: llénate de alegría, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y salvador, y humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que comienza la Semana Santa, esa entrada que se llama triunfal a Jerusalén, que esa es la razón por la que al hablar de ello el domingo vimos que se considera una entrada triunfal, porque fue reconocido el Señor como Rey. Luego seguimos a través de la semana y llegamos a lo que se conoce como el Viernes Santo. Y si bien hoy no es Viernes Santo, de todas maneras vamos a recordar lo que se llevó a cabo ese día del Viernes Santo. Ahora, en inglés, al Viernes Santo se le llama Good Friday, que quiere decir buen viernes, ¿verdad? Quiere decir buen viernes. O sea que es un día bueno, ¿verdad? Y tratamos de, cuando estamos haciendo alguna predicación en inglés o estamos tratando de hablar de las Escrituras en inglés, cuando tratamos de presentar el Good Friday, tratamos de decir por qué lo consideramos bueno. ¿Sí? En español me gusta más el término, es Viernes Santo. Viernes Santo. Y me gusta más el español por el significado que tiene la palabra santo. Porque la palabra santo, el significado que tiene la idea de ser apartado. Tiene la idea de algo que es apartado, de algo que es separado por Dios. Y me gusta el término Viernes Santo porque eso nos dice que ese viernes en el que el Señor Jesucristo se supone que fue crucificado, ese viernes en el que se supone que Él fue clavado sobre la cruz, ¿sí?, fue separado por Dios desde antes de la fundación del mundo para que fuera el viernes o el día, ¿sí?, en el cual su Hijo amado Jesucristo iba a morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por medio de su sangre. Entonces sí, fue un buen viernes, ¿verdad? Porque algo bueno sucedió. Pero fue un Viernes Santo porque fue separado desde antes de la fundación del mundo para que el Señor Jesucristo muriera en él. Y eso a mí, cuando lo pienso, me mueve a pensar, a darme cuenta de que lo que sucedió y cómo sucedió y cuándo sucedió no fue algo que fue una sorpresa, no fue algo que se ideó de último minuto, sino que fue algo que estaba planeado así. Entonces, durante esta semana recordamos, aparte de esa entrada triunfal, recordamos también la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Algo que el mismo Señor Jesucristo anunció a sus discípulos que iba a suceder antes de que sucediera. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 20, comenzando con el versículo 18, dice lo siguiente, Mateo 20, 18. Como pueden ver, el Señor Jesús hablando aquí: ahora vamos camino a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los no judíos, o sea, a los gentiles, para que se burlen de él y lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Ni lo uno, ni lo primero, ni lo segundo
les pasó a los discípulos por la mente detenerse y preguntar de qué se trataba, por qué iba a suceder o qué era lo que significaba, por qué estaba diciéndoles eso. Ni lo uno ni lo otro les llamó la atención. En el Evangelio según San Juan se nos dice que los discípulos no sabían lo que estaba por pasar, no tenían idea de lo que iba a suceder. Nosotros, como cristianos neotestamentarios, como cristianos modernos, por así decirlo, nosotros sabemos exactamente lo que todo eso fue y lo que todo eso significó. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor mismo dice lo que va a pasar, cuando el Señor mismo les anuncia a sus discípulos lo que va a pasar, esto nos dice de nuevo que Jesús estaba completamente consciente de lo que estaba pasando. Estaba completamente consciente de lo que iba a pasar, y aun cuando esto le iba a producir un tiempo de tremenda angustia, Él sabía que este era el plan del Padre y que las Escrituras lo habían anunciado por adelantado. Y Él, conociendo las Escrituras, sabía exactamente, Él podía ver en su mente exactamente qué era lo que estaba pasando. Podría haber hecho como se dice en el mundo de los deportes, un play by play de lo que estaba pasando, y pudiera haberle estado anunciando a sus discípulos exactamente cada hora, cada minuto lo que iba a suceder enseguida. Él sabía. Y esto es importante porque si Él sabía por todo lo que iba a pasar y de todas maneras decidió que se iba a someter a ello, eso quiere decir que para nosotros, para Él, tenemos un gran valor. Porque estuvo dispuesto a someterse a todo lo que se sometió. Estuvo dispuesto a someterse a la cruz. Estuvo dispuesto, a pesar de que Él sabía lo que iba a pasar, a venir a la tierra, a venir como uno de nosotros, despojándose a sí mismo, no de su deidad, porque nunca se despojó de su deidad, siempre fue Dios, siempre ha sido Dios y siempre será Dios, pero decidió dejar su trono en gloria y decidió no hacer uso de sus poderes como Dios y someterse a la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesús sabía completamente y exactamente, estaba consciente de la razón por la que iba a Jerusalén, estaba consciente de por qué lo estaban proclamando rey, y estaba consciente de que muchos de los que lo estaban proclamando rey el domingo pasado, el próximo viernes iban a estar gritando crucifícale. Iban a estar gritando crucifícale. Él sabía, porque Él conocía las Escrituras. El profeta Isaías nos dice en Isaías 53, comenzando con el versículo 3, hablando del Mesías, hablando del siervo sufriente: será despreciado y desechado por la humanidad entera. Eso es lo que se nos dice en Isaías. En Mateo 20, no lo van a volver a poner, pero en Mateo 20 dice: lo entregarán a los no judíos para que se burlen de él y lo azoten y lo crucifiquen. Isaías 53, 3 de nuevo dice: será despreciado y desechado por la humanidad entera. Esto incluía a los judíos, a los no judíos, a los que se querían hacer judíos, a los que odiaban. Toda la humanidad lo iba a desechar, y la humanidad sigue desechándolo, sigue despreciándolo. Sí, la humanidad sigue viendo estas fechas, estos días, como un tiempo de asueto, como un tiempo para divertirse, como un tiempo para descansar, como un tiempo para ir a la playa. Y saben que no tienen nada de malo ninguna de esas cosas. Lo que a mí me hace sentirme un poco, que no debería ni de sentirme así, porque eso es lo que la Escritura dice, pero me hace sentirme así como que, wow, no se detienen a pensar en lo que Jesucristo tuvo que sufrir para poder abrir las puertas del cielo a todo ser humano, por indiferente que éste sea. En el momento que la persona dice: Señor, reconozco mi pecado y acepto tu sacrificio en mi lugar como el único medio por el cual puedo llegar al cielo, no se rindan, no lo reciban, no lo acepten. Entonces, de nuevo, será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Y me encanta el hecho de que hable de nosotros, me habla el hecho de que me incluya a mí, me gusta el hecho de que nos incluya a todos nosotros, porque todos nosotros en un momento dado lo desechamos, lo despreciamos.
Se nos habló de Él y no queríamos tener nada que ver con Él. Nos aburría que nos hablaran de Él. Nos enojábamos que nos dijeran que éramos pecadores y que necesitábamos su perdón. Todos estamos incluidos ahí. En el versículo 4 de Isaías 53 dice: con todo, a pesar de todo lo que se está describiendo aquí, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado y lo ha herido y humillado. Pero Él, dice el versículo 5, será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Esto es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer y esto es lo que recordamos esta Semana Santa. Y esto es lo que recordamos de ese día que se le llama viernes, que fue hecho santo, que fue separado desde antes de la fundación del mundo para que esto sucediera. Porque el Señor así lo tenía planeado. En Isaías 53 de nuevo, pero ahora en el versículo 10 dice: pero al Señor, hablando del Padre, le pareció bien quebrantarlo, hablando de Jesús, y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación del pecado, verá a su descendencia, tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. O sea, una vez que ya se haya presentado como sacrificio, porque eso fue a la cruz, a presentarse como sacrificio. Si Él tomó el lugar del Cordero Pascual. ¿Se acuerdan cuando el Señor estableció la fiesta de la Pascua en el Antiguo Testamento, cuando los judíos iban a salir de Egipto? ¿Sí? Ahí les advirtió que iba a mandar al ángel de la muerte a matar a todo primogénito, de todo ser humano, de todo animal en Egipto. Y que la única manera de salvar al primogénito era redimiéndolo por medio de la sangre de un cordero, que se tenía que sacrificar y se tenía que tomar su sangre y ponerse sobre los dinteles de la puerta. Y cuando el ángel de la muerte pasara y viera la sangre del cordero sobre los dinteles de la puerta, iba a pasar por encima de esa casa, iba a pasar por alto esa casa, y el primogénito de esa casa no iba a morir. Eso es lo que es la Pascua, eso es lo que quiere decir la Pascua: pasar por alto, pasar por encima. Y lo único que puede hacer al ángel de la muerte pasar por encima de nosotros, pasar por alto nuestro pecado, por así llamarlo, es si hemos sido lavados en la sangre del Cordero nosotros también. Pero para que el Cordero, para que podamos obtener la sangre para ponerla sobre nosotros, así como ellos lo hicieron sobre los dinteles de su casa, el Cordero tenía que morir. Y por eso Jesús tuvo que morir. Pero también esto nos habla acerca de que a través de ese sufrimiento y muerte, Él iba a lograr lo que solo Dios podía hacer, que era pagar la deuda que la humanidad por su pecado tenía con Dios. Era pagar la deuda que la humanidad tenía con Dios por causa de su pecado, por haber desobedecido a Dios, por no seguir a Dios, por haberse extraviado de Dios. La palabra de Dios nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que pueda decir: yo nunca he pecado, de alguna manera u otra, a un grado o a otro. No hay nadie que pueda decir: yo nunca he pecado. Y si se ha pecado, entonces hay una deuda de pecado que se tiene con Dios. Y esa deuda se tiene que pagar. Esa deuda no va a quedar sin pagarse, se va a tener que pagar. Y o aceptamos el sacrificio de Jesucristo como la paga por esa deuda, o tendremos que pagarla nosotros mismos, cuando no tenemos por qué hacerlo, porque Él ya lo hizo. Pero tenemos que poner nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Y si no lo hacemos, entonces nuestra deuda no está saldada. Sí, Pablo les dice a los romanos en Romanos capítulo 6 y el versículo 23, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La paga del pecado es muerte. Eso es lo único que satisface la deuda de pecado. Eso es lo único que puede hacer que nuestra deuda con Dios quede saldada, la muerte. Pero en Cristo podemos tener vida, aun cuando nuestro cuerpo un día, si es que el Señor retrasa su venida por su iglesia, deje de respirar.
nuestros pulmones dejen de respirar. Eso es lo que el Señor Jesucristo les dice a Marta y María. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque muerto, ¿qué dice? Vivirá. Entonces, esto es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer en la cruz. Nosotros teníamos una deuda de pecado con Dios y Él vino a saldar esa deuda. Y el que no acepte el sacrificio de Jesús como la paga por su pecado, va a tener que pagar él o ella mismo por ese pecado. Pero sería algo necio, ¿no es cierto? No sé cuántos estén pagando hipoteca, o no sé cuántos estén pagando carro, o estén pagando renta, pero si alguien viniera y les dijera, no te preocupes, tu carro ha quedado completamente pagado, ¿seguirían pagando ese carro mes por mes? O si alguien viniera y les dijera, tu hipoteca ya la cubrí toda, no tienes que mandar ni un otro, no tienes que mandar ni un cheque más al banco porque ya está cubierta, ¿seguirían enviando cheques al banco? Sí, o el rentero viniera y les dijera, ¿saben qué? No se preocupen por su renta por los próximos 5 años. Yo voy a solventar esa deuda. ¿Le seguirían mandando dinero al rentero? Sin embargo, viene Jesús, ¿sí? Y Él está dispuesto a pagar por la deuda de pecado que la humanidad tiene con Dios. ¿Y qué es lo que hace la humanidad? Dice, no quiero tener nada que ver con eso. No quiero tener nada que ver con eso. Prefiero yo arriesgarme y que llegue el momento en el que yo tenga que pagar mi deuda, porque yo sé que tengo los suficientes créditos como para pagar yo mismo por ella. Así es que, Jesús, que te acepten los débiles de mente, que te acepten los que les lavaron el coco, que te acepten los que piensen o sientan que son muy pecadores, pero lo siento mucho, yo voy a poder solventar esa deuda por mí mismo. Entonces la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Y por qué? Porque murió en la cruz para pagar por esa deuda de pecado. De nuevo Pablo les dice a los romanos en Romanos capítulo 5, ahora los versículos 6 al 8, porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por ¿quiénes? ¿Cuántos pecadores tenemos aquí? No levanten la mano. Murió por los pecadores. Versículo 7, es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. La misma Biblia nos dice que no hay bueno ni aún uno. Versículo 8 dice, pero Dios muestra su amor por nosotros ¿en qué? Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Sería, ni siquiera exigió que dejáramos de pecar para poder morir por nosotros. Cuando aún éramos pecadores, cuando aún estábamos en nuestras transgresiones y pecados, cuando aún estábamos siendo desobedientes, cuando aún estábamos siendo rebeldes, aún así murió por nosotros. Los pecados de todos nosotros estaban adelante de Jesús o detrás de Jesús. Adelante de Jesús, ¿verdad? Estaban en el futuro. Pero Él por adelantado pagó por todos nuestros pecados. ¿Sí? Dejándose clavar en esa cruz, Él pagó por adelantado por todos nuestros pecados. Y ahora nosotros por fe, lo único que tenemos que hacer es recibir ese sacrificio a nuestro favor. ¿Qué más hizo la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo? La crucifixión y muerte de Jesús trajo reconciliación entre un Dios perfecto y santo y un hombre pecador y malvado. ¿Sí? La crucifixión y muerte de Jesucristo trajeron reconciliación entre un Dios perfecto y santo y un hombre pecador y malvado. De nuevo leemos en Romanos capítulo 5, en los versículos 9 y 10, Romanos 5, 9 y 10, con mucha más razón. Ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él, que es Jesús. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. ¿Se fijan ustedes? Si antes, sí que todavía no habíamos estado justificados, antes que se nos consideraría enemigos de Dios porque no queríamos
tener nada que ver con Él, si antes de que nosotros finalmente nos diéramos cuenta y reconociéramos de nuestra necesidad y la situación tan peligrosa en la que nos encontrábamos, si antes tuvo misericordia de nosotros y su Hijo murió por nosotros, ¿qué no estará dispuesto a hacer por nosotros ahora que hemos creído en Él? Ahora que ya hemos sido justificados, ¿sí? Ahora que ya el Señor nos ha hecho santos y perfectos delante de Él por la obra que Él hizo en la cruz. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que significa en realidad la cruz de Cristo? Si la cruz de Cristo a veces la traemos de adorno, ¿sí? En una cadenita o algo, la traemos en pulseras. Yo traigo una cruz colgada de mi espejo retrovisor en mi carro, en medio de un pez, de una forma de pez. Sí, pero no la traigo porque se ve bien mi carro, la traigo porque cuando la veo me acuerdo de lo que Él tuvo que sufrir y me acuerdo también de que Él lo sufrió en mi lugar. Y lo hago personal. Aunque sabemos que es por todo el mundo, debemos de hacerlo personal. Jesús murió por mí. A ver, vamos a decirlo todos, a las 3. 1, 2, 3. Jesús murió por mí. Sí, es muy fácil decir Jesús murió por todo el mundo. Oh, sí, todo el mundo puede ser salvo. Pero no, tenemos que hacerlo algo personal. Jesús murió por mí. Y si ustedes supieran quién era Carlos Alvarado antes de venir a Cristo, dirían, ¿pero por qué por él? Yo nunca hubiera muerto por él. Yo nunca hubiera dado ni una gota de sangre. A mí no me hubiera importado Carlos Alvarado. Pero ¿saben que lo mismo se pudiera decir de ustedes por otras personas? Sin embargo, el Señor Jesucristo decidió venir, derramar su sangre para reconciliarnos con Dios, justificándonos así y abriendo las puertas a todas las bendiciones de alguien que es hijo o hija de Dios. Porque recuerden que no todo el mundo es hijo de Dios. Todos fuimos creados por Dios, pero solamente ¿quiénes? Los que le recibieron. Los que creen en su nombre, a ellos se les ha dado la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces hay una condición ahí. Y tenemos que tomar en cuenta esa condición. Y los que hemos creído no solamente nos hemos hecho hijos de Dios o tenemos la potestad para llamarnos hijos de Dios, sino que hemos sido justificados delante de Dios y hemos sido reconciliados con Dios. Amén. Segunda de Corintios 5, versículos 18 y 19, Pablo escribe, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de ¿quién? De Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso estamos predicando el Evangelio. Esto es el Evangelio. Estamos ministrando la reconciliación en Cristo Jesús con aquellos que aún no han creído. Ya sea que estén aquí o nos estén viendo por Facebook o nos estén viendo por YouTube, si no han creído en Cristo, si no han sido reconciliados con Él, hoy mismo pueden reconciliarse con Él por medio de la sangre de su cruz. Sí, en el versículo 19 de 2 de Corintios 5 sigue diciendo, esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarle en cuenta sus pecados y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Sí, entonces somos reconciliados nosotros y podemos predicarle al mundo que Él también puede ser reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Y eso es lo que hace tan valioso nuestro testimonio. No nuestra teología, nuestro testimonio. No nuestra religión, nuestro testimonio. No la iglesia a la que vamos, el testimonio de lo que Jesús ha hecho en nosotros como individuos, que nos ha salvado a pesar de quienes éramos y algunos de nosotros a pesar de quienes seguimos siendo. Eso es grandioso para mí. Y lo más grandioso todavía es que por medio de la crucifixión y muerte de Cristo, el hombre puede ser justificado delante de Dios. Aquí hay una palabra que me gusta más en inglés que en español. Sí, porque la palabra justificado en inglés es justified. Justified. Y a los predicadores de anglos o los que predican en inglés les gusta hacer un juego de palabras con la palabra justified. Porque en Cristo somos reconocidos por Dios como justified, never sinned. Justified, never sinned. Justificado quiere decir que el Señor nos ve a nosotros como si nunca hubiéramos pecado.
Cuando estamos en Cristo, el Señor nos ve a nosotros como si nunca hubiéramos pecado. Pregunta, ¿hay alguien que no haya pecado hoy de ninguna forma? Ni en palabra, ni en pensamiento, ni en obra, ni por comisión o por omisión. Hay uno, por favor, que haya uno. No habemos ninguno. Todos tenemos malos pensamientos, especialmente cuando andamos manejando, ¿no es cierto? Todos tenemos malos pensamientos, especialmente cuando nuestros hijos nos sacan el tapón, como decía mi mamá. Todos tenemos mal comportamiento y todos nos portamos mal de una manera o de otra, mayor grado, menor grado. Entonces, porque el Señor nos ha justificado. Aún en eso, cuando vamos al Señor y le pedimos perdón por esos pecados, Él nos ve justificados en Cristo y es como si no hubiéramos pecado. ¿Se dan cuenta de eso? Ahora, esto no nos da permiso de salir de aquí, ¿verdad? Y puros chispas, rayos y centellas cuando vamos manejando por la calle, o de hacer cosas que no debemos hacer, o desobedecer su palabra. Eso no nos da el derecho de hacer eso, pero sí nos da tranquilidad en saber que a pesar de lo pecador que soy, delante de Dios en Cristo soy justificado. O sea que soy como si nunca hubiera pecado. Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 21, 2 Corintios 5, 21. Al que no cometió, ¿cuántos pecados? Ningún pecado, que fue Jesús. Él es el único que nunca cometió ningún pecado. Y luego notamos lo que dice: por nosotros Dios lo hizo, ¿qué? Pecado, para que en Él nosotros, noten las palabras, en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. ¿Qué tan justa es la justicia de Dios? Bien justa, ¿verdad? ¿Qué tan perfecta es la justicia de Dios? Bien perfecta, ¿verdad? ¿Qué tan severa es la justicia de Dios? Bien severa, ¿verdad? Y sin embargo, en el Señor Jesucristo, que nunca cometió pecado, el Señor puso todo el pecado de la humanidad sobre sus hombros cuando estaba en esa cruz, para que ahora nosotros pudiéramos tener la justicia de Dios sobre nosotros. ¿Se dan cuenta de eso? Digo, mediten en eso. Está el Señor colgado en la cruz, el pecado de todo el mundo está siendo puesto sobre sus hombros, y mientras eso está pasando, nosotros estamos siendo, por la fe, estamos siendo justificados en Él. Estamos siendo justificados en Él. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Y por eso recordamos la cruz. Por eso recordamos la cruz. De nuevo a los romanos, en Romanos capítulo 6 y el versículo 6, leemos lo siguiente, Romanos 6:6, leemos lo siguiente: sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, cuando Jesucristo fue crucificado, la humanidad fue crucificada con Él, para que una vez que ponga su fe en Él, la humanidad pueda vivir sin tener que pecar, sin servir al pecado. Necesitamos darnos cuenta de eso, porque a menudo nos excusamos o nos justificamos en pecar porque soy pecador, es lo único que puedo hacer. Pero la palabra de Dios nos dice que al Él ser crucificado, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él, para que el pecado de nosotros fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En otras palabras, el pecado no tiene por qué tenernos agarrados del cuello. Si nos tiene agarrados del cuello, ¿saben por qué es? Es porque nosotros se lo permitimos. Es porque lo justificamos, es porque lo aceptamos como un mal que no podemos evitar. Y si esa es la excusa que tenemos, estamos haciendo de Dios un mentiroso. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? ¿Que tengo que ser perfecto? Créame, no es lo que estoy diciendo, para nada. Lo que tiene que ser es un pecador que sabe que tiene el poder sobre el pecado que le ha sido dado por la muerte de Jesucristo, que fue crucificado en nuestro lugar y nosotros espiritualmente, por así decirlo, crucificados juntamente con Él, a fin de que ya no sirvamos al pecado. Ahora, la cruz debería de considerarse una derrota para Cristo, ¿no es cierto?
Digo, el propósito de una guerra entre dos enemigos, ¿cuál es el propósito de un enemigo con el otro? Matarlo. Y el que mate más es el que gana. Es el que gana. Entonces la cruz se podría, o el mundo la ve como la derrota de Dios, básicamente. Porque aquel que envió a salvar al mundo murió sobre la cruz. ¿Sí? Murió sobre la cruz. Y hay mucha gente que se burla de ellos. Si es Dios, si es el Rey de Reyes, si es el Señor de Señores, entonces ¿por qué murió en la cruz? Porque un Rey, un Dios, un Señor de Señores no debería de tener que morir de esa forma tan vergonzosa. No debería de tener que morir así. Sin embargo, Jesús murió en la cruz de la manera más vergonzosa que un criminal podía morir. Y Satanás, me imagino yo que cuando lo miró colgado sobre la cruz se rió y dijo, ahí se acabó el plan de Dios. Ahí se nota que no era Dios, ahí se ve que no tenía el poder que decía tener, ahí se ve que no era el Hijo de Dios, porque ¿qué padre permitiría que su hijo muriera de esa manera tan cruel? Un padre que amaba mucho al mundo que había creado y a la humanidad a la que le había dado su imagen y su semejanza, que decidió en un momento dado venir él mismo en la persona de Jesucristo a dejarse clavar en una cruz para redimir al mundo que se había perdido, que Satanás había engañado y él lo había seguido. ¿Y cómo escogió hacerlo? Escogió hacerlo de la manera que a todo mundo le parecería una derrota. He visto comediantes que una vez fueron cristianos, no les voy a decir el nombre, pero una vez fueron cristianos. Y en una de sus presentaciones, los que son más o menos de mi edad, quizás vayan a saber de quién estoy hablando. Fue hijo de pastor, fue pastor él mismo, pero se apartó de los caminos de Dios. Y me acuerdo que tenía una presentación en su acto, en donde él hablaba de Jesucristo y de los que creían en Jesucristo. Y en uno de sus actos decía, ¿y saben qué? Jesucristo no existe. Jesucristo, si existía, murió. Las últimas palabras de Jesucristo fueron ¡ay, ay, ay!, mientras lo estaban clavando en la cruz. Sí, y así es como lo ve la humanidad, así es como lo ve Satanás, así es como lo ve aquellos que no quieren creer en Él. Es un derrotado, es un caído. Su enemigo le ganó porque lo clavó en la cruz y acabó con toda la obra que vino a hacer y acabó con el plan de Dios. Déjenme decirles hoy que eso es completamente lo contrario. Completamente lo contrario, porque lean conmigo lo que dice Colosenses capítulo 2, los versículos 14 y 15. Colosenses 2, versículos 14 y 15. Hablando de Jesús, dice: ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó ¿dónde? En la cruz. Y desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. ¿Sí? Cuando hablamos de la cruz pensamos en el Señor y pensamos, pobrecito, pobrecito. Tenemos la tendencia a sentir lástima por lo que pasó. Tenemos la tendencia a sentir lástima por Él. Pero ¿saben qué? No debemos de sentir lástima por Él. Debemos de sentir lástima por aquellos que no creen en el sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz. Ellos son dignos de lástima. Jesús no, porque Jesús sabía lo que iba a venir. Jesús sabía por qué estaba aquí. Jesús sabía lo que le iba a pasar. Y por amor a la humanidad permitió que le hicieran lo que le hicieron para que ahora nosotros pudiéramos tener las puertas del cielo abiertas para entrar en el momento que moramos o que Él venga por nosotros. Y lo hizo para triunfar sobre la cruz, sobre la muerte, perdón. Lo hizo para triunfar sobre la muerte, para que los seres humanos no tuviéramos la misma vista de la muerte que se tenía antes de su muerte y su resurrección. Cuando alguien muere, ¿qué es lo primero que pensamos? Pobrecito, pobrecita, tan joven que estaba, le quedaba tanto por vivir. Eso es lo que pensamos, ¿no es cierto?
Y yo me pongo a pensar, ok, era cristiano o era cristiana, creía en el Señor Jesucristo, había puesto toda su fe en Él y se murió. Y la Biblia nos dice que cerrar los ojos aquí en la tierra es abrirlos ¿dónde? ¿Quién es el pobrecito o la pobrecita? ¿El que se fue y abrió los ojos en la presencia del Señor Jesucristo o los que nos quedamos aquí a seguir sufriendo todo lo que estamos sufriendo? Los que nos quedamos. Pastor, entonces todos deberíamos de morirnos. Sí, un día les va a pasar. Si el Señor retrasa su venida, el 100% de los que estamos aquí vamos a morir. Cada año hay personas de nuestra congregación que el Señor los llama a su presencia y ya no están con nosotros. ¿Sí? Entonces sí, todos nos vamos a morir. ¿Debemos buscar la muerte? No, eso es algo que le pertenece a Dios. Nuestro tiempo está en sus manos y Él sabe cuándo va a suceder. Pero no debemos sentirnos tristes por los creyentes que mueren en Cristo. Debemos sentirnos tristes por nosotros que quedamos atrás, que tenemos que seguir luchando contra todo lo que tenemos en contra nuestra, que tenemos que seguir viendo las guerras y oír de los rumores de guerras y ver las plagas y los virus y ver la forma en la que está cayendo la bolsa de valores cada día y ver la inflación que nos está atacando y ver que dentro de poco para poder ir a echar un galón de gasolina vamos a tener que llevar una caja fuerte llena de dinero porque ya... Eso es sufrir. Estar trabaje y ver que no salimos de pobres. ¿Ok? Y entre más ganamos, más nos quitan. Y con Dios, Él no nos pide. Sin embargo, ¿qué nos ha dado en Cristo Jesús? La salvación de nuestras almas eternas. La salvación de nuestras almas eternas. Y cuando despertemos en el cielo, completamente santificados y glorificados en los mismos tipos de cuerpo que tiene nuestro Señor Jesucristo ahorita en el cielo, ¿cuántos de ustedes si les dicen, sabes que si quieres te puedes devolver otro rato? Van a decir, yo mero. Siempre quise ir a Hawái y no he ido, así es que devuélveme por favor. Los que nunca han ido quieren ir, los que han ido está húmedo, hay volcanes, hay esto, hay aquello, no vale la pena. Así es el ser humano, sí, así es el ser humano. Pero yo creo que ninguno de nosotros, una vez que abra los ojos en el paraíso, una vez que abra los ojos en el cielo, si el Señor Jesucristo nos dijera, sabes que si quieres te puedes devolver otros 10, 15 años, yo creo que ninguno iba a decir, Simón, échame de regreso. ¿Sí? Y quizás alguien diga, pero es que dejaste a tus hijos. Sí, ahí están bien, al rato si creen también van a estar aquí conmigo. ¿Verdad? Eso es lo que la muerte, la crucifixión y la muerte de Jesús ha logrado por nosotros. Ya no vemos la muerte, o no deberíamos de ver la muerte como el resto del mundo la ve. Pablo les dice a los tesalonicenses que les está hablando acerca de la venida del Señor, les habla acerca de la resurrección para que no sientan ese sufrimiento que los que no creen tienen cuando alguien se va al cielo. Porque nuestra esperanza es que un día vamos a estar con ellos en el cielo de nuevo. ¿Sí? Un día vamos a estar de nuevo en el cielo con ellos. Y eso se logró por la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso estamos aquí hoy, recordando lo importante que es para nosotros la cruz como cristianos. Es importante la cruz. Es importante que la reconozcamos como lo que es, sí, un instrumento de muerte, pero es también importante que la reconozcamos como el medio que Dios usó para, por medio de su Hijo, pagar la deuda de pecado que yo tenía para con Él. Por eso la recordamos, ¿sí? Y por eso estamos agradecidos con el Señor Jesucristo. Por lo que nos dice Pablo en Filipenses capítulo 2, los versículos 6 al 9, nos habla y nos dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Filipenses 2, 7, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
se hizo uno de nosotros con un solo propósito. Con un solo propósito, no tenía ningún otro propósito más que salvarnos de nuestro pecado. Y después, sigue diciendo ese mismo pasaje, que el Señor lo exaltó hasta lo sumo, pero después de que pasó por la muerte sobre la cruz. Sí, por eso estamos aquí hoy. Eso es lo que debemos reflexionar el resto de esta semana hasta el domingo, cuando finalmente celebremos su resurrección. Cuando finalmente celebremos el poder de Dios en Él para volver a tomar su vida, salir de la tumba, ser exaltado hasta el cielo y ahora estar sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente una vez más. Y mientras ellos pasan y tocan el canto que van a tocar ahorita, ¿sí? Vamos a cantarlo nosotros junto con ellos, reflexionando y pensando en lo que significa para nosotros ese canto. Sí, recordando lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz y reconociendo que si Él no lo hubiera hecho, nosotros no hubiéramos podido obtener la salvación por nosotros mismos. Así es que vamos a orar y luego ellos van a tocar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que tú has hecho, Señor, por medio de Jesucristo en esa cruz. Te damos gracias, oh Dios, que hoy podemos contarnos entre aquellos que por nuestra fe en Él hemos sido hechos salvos, hemos sido justificados, hemos sido perdonados. Y ahora tenemos nueva vida en Él. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque nos has amado con ese amor tan maravilloso y tan grande, que a través de Cristo nos has perdonado. Señor, al cantar este canto que vamos a cantar ahorita, ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a meditar en Él, a reconocerte como Señor, como Salvador. Y si hay alguien que todavía no lo ha hecho, ya sea aquí o que nos está viendo por las redes sociales, que tu Espíritu Santo lo mueva a hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.